Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies,
Estimados hermanos, muy buenos días. Es para nosotros un gusto tener a nuestro hermano Noé, pastor de la iglesia de Boston, que nos está visitando en esta mañana, pero lamentablemente viene un poco preciso y ya casi que se está despidiendo para ir al aeropuerto. Pero por lo menos tuvimos el gusto de poder capturarlo y que nos dé un saludo. Nos alegramos que esté aquí en Guatemala y también nos está solicitando que también él quiere que también nosotros vayamos para allá. Será cuestión de platicarlo y de ver y de compartir también en el momento oportuno para poder glorificar su nombre en aquel lugar. Así que, hermano Noé, un saludo para la congregación del Centro Evangelístico. Gracias, pastor. Dios les bendiga a todos. Quiero agradecerles por esta invitación que me han hecho y también dar un saludo a todos. Quiero decirles a toda la iglesia, Fe, Esperanza y Amor, que hemos estado en este ministerio. Es una gran bendición. Y queremos también decirles a todos que puedan ver este video. Es un gusto de poder saludarlos y también queremos siempre estar en esa coinonía, en esa confraternidad que tenemos. Desde allá no hay distancia, no hay fronteras. Para todos es el mismo Dios que adoramos y queremos servirle con todo nuestro corazón. Así que Dios me permite estar trabajando en su obra allá en Boston y nos sentimos muy fortalecidos también con esta visita con los pastores, y a todos queremos verdaderamente darle gracias por sus oraciones también, así como nosotros oramos por ustedes allá, de la misma forma también lo hacemos. Entonces siempre queremos saludar a todo el pueblo y bendiciones para todos. Un saludo de su hermano pastor Noé Macario y familia también que está en Boston, y a toda la iglesia en general. Reciba, como dijo un hermano, una tonelada de saludos para todos. Amén. Amén. Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Damos gracias a Dios porque en esta mañana podemos nuevamente llegar hasta sus hogares con un saludo y que deseamos que se encuentren muy bien. Y antes de dar inicio a esta prédica, necesitamos pedir la dirección del Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta mañana por ver la luz de un nuevo día, ver tu misericordia que es grande para nosotros, Señor, sabiendo que si estamos de pie y estamos con vida es porque tu mano fuerte, Señor, nos sustenta. Padre, que queremos la asistencia de tu Espíritu Santo para poder hablar tu palabra, Señor, para poder llegar a aquellos hogares, Señor, y que esta palabra sea de edificación. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor les bendiga. Antes de dar inicio a esta prédica, queremos decirles que nuestro hermano Noé estuvo con nosotros. Lástima que fue muy breve porque ya se tenía que ir. Sin embargo, también él ha venido desde muy lejos y estuvo en San Marcos. También compartió con nuestro hermano Edward y nos alegramos también en esta mañana. El propósito también es enviar un saludo a nuestros hermanos allá de Boston y de decirles que también el Señor les prospere en aquel lugar y que Dios sea el que les esté visitando y que primeramente con la ayuda del Señor estaremos pronto allá con ustedes. El Señor les guarde y el Señor les bendiga. En esta mañana queremos leer un versículo de la palabra del Señor que encontramos en Proverbios 29 y versículo 18. La versión NBI dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. El mismo versículo en la versión de los 60 dice: sin profecía, el pueblo se desenfrena. Donde no hay revelación del futuro, se pierde la disciplina, no hay control. Ahora, la revelación o la palabra revelar significa descubrir o manifestar algo que estaba oculto.
La palabra visión también se define como capacidad de ver. No estamos hablando de visiones de otro tipo, sino que en sí lo que significa la palabra visión. Y la palabra visión es la capacidad de ver, de poder ver con estos ojos algunas cosas. Sin embargo, hay situaciones en que no todas las personas vemos lo mismo, sino que algunas personas ven un poquito más allá de lo normal. Y entonces queremos platicar sobre en sí lo que es la visión, la palabra que se define como capacidad de ver. La mayoría de empresas tiene su visión basada en lo que es el terreno humano, pero trabajan sobre ese objetivo para alcanzar aquello que han definido como su visión. Sin embargo, en el caso de nosotros los cristianos es totalmente distinto. El propósito es poder saber cuál es nuestra meta, cuál es nuestra visión, pero de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra del Señor. Queremos estar con el Señor, queremos agradar con el Señor. Como creyentes tenemos una visión espiritual, y ya lo dijimos, basada en lo que es la palabra del Señor. La Escritura nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 9 y versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Es decir, no como a la aventura significa que hay un objetivo, que hay una meta, y que no corremos o no caminamos o no seguimos una vida cristiana sin un propósito. Cada uno de los creyentes como iglesia tenemos un objetivo y tenemos un propósito. Espiritualmente debemos de buscar que Dios nos llene de sus atributos. En Efesios, en el capítulo 1, del versículo 16 al 18, leemos lo siguiente. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Aquí hay varias palabras importantes de las que queremos hablar. El apóstol agradece al Señor por las bendiciones recibidas y por lo que Dios hizo en la iglesia de Éfeso. Él intercede constantemente por ellos, pero aquí realmente lo que nosotros queremos enfatizar es que hay palabras importantes de las cuales los versículos que leímos resalta. Y dice el versículo 17, para que el Dios nuestro, Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Son tres palabras importantes. Espíritu de sabiduría, 1. De revelación, 2. En el conocimiento de Él. Es bien importante saber que Pablo era una persona que oraba constantemente por todos aquellos que habían conocido al Señor. Sin embargo, el orar no significa muchas veces como pedir oración únicamente por alguien
y decirle al Señor, el Señor bendiga su vida y que Dios conoce sus necesidades y sus propósitos y que Dios sea el que cumpla. Sin embargo, Pablo iba más allá de la oración normal y de la oración común. Él está pidiendo aquí espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, en la medida que cada uno de nosotros podamos obtener este beneficio de parte de Dios, nosotros conoceremos más al Señor, conoceremos profundamente lo que Dios quiere para nuestra vida y que nosotros también estemos en la capacidad de poder entender y de edificar a su iglesia. Por ejemplo, nosotros podemos ver en la Escritura que la vida de nuestro Señor Jesucristo fue un ejemplo en todo. Él conocía los pensamientos de aquellos que estaban cerca de Él y por supuesto de los demás. Sin embargo, nosotros vemos que el Señor actuó de una forma sencilla, de una forma en la que nosotros podemos aprender mucha sencillez, mucha humildad, pero también Él conocía el propósito por el cual había venido a esta tierra y era de morir por toda la humanidad. En este caso decimos que el Señor fue un ejemplo en todo porque también fue un ejemplo en conducta. Fue un ejemplo también de dar una respuesta a aquellos que demandaban alguna situación para tentarle. Vemos cómo dio una respuesta cuando le preguntaron de quién era esta moneda. Cuando lo querían provocar en algún punto político o de doctrina o de una amenaza en alguna situación, como podemos ver cuando venía aquella mujer adúltera. El Señor tuvo distintas situaciones difíciles y complicadas para poder dar una respuesta atinada en ese momento. Y precisamente de eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana es totalmente diferente a una vida normal, la cual llevamos nosotros y desarrollamos en esta tierra. El hecho de que nosotros conozcamos al Señor Jesucristo, debemos de hacer la diferencia, porque el conocer su palabra y tener el poder de su Espíritu Santo en nosotros nos hace personas diferentes. Y por eso Pablo intercede y pide al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es un conocimiento profundo y perfecto del misterio de Dios. La petición es que el creyente reciba más provisión de la sabiduría y capacidad de comprensión del Evangelio de la gracia. Debemos de tener un conocimiento preciso y pleno de Dios. En el versículo 18 podemos leer: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. El Señor ha sido nuestra esperanza. Él provee el aliento que necesitamos. Nunca se aparta de nosotros. Esa es la razón por la que podemos ver el presente con seguridad y el futuro con esperanza. La situación, por supuesto, cada día es un día que vivimos bajo la dirección de Él y con la palabra del Señor para poder ponerla en práctica. Entonces, estos principios que nosotros vemos aquí, que verdaderamente deben de habitar en cada creyente, espíritu de sabiduría. Sabemos que la sabiduría la necesitamos todos. Y la palabra del Señor dice en Santiago que si alguno es falto de sabiduría, demándela a Dios.
Pero no todos entramos en este punto de pedirle al Señor esa sabiduría, esa revelación en el conocimiento de Él. Por eso decía al inicio que revelar significa descubrir algo que está oculto. Es decir, si nosotros nos damos cuenta, para poder apreciar un anillo de oro, ese oro tuvo que haber sido sacado de alguna veta y pasar diferentes procesos para poder obtener ese oro tan precioso de lo que la Biblia nos habla, pero que también ese oro es más precioso que el oro. Entonces, en el momento que esa sabiduría, que esa revelación de parte del Señor viene a cada creyente, obviamente nos va a ser diferentes, porque cada día vamos a ir conociéndole más y más. Ahora, le vamos a ir conociendo más a Él si nosotros nos preocupamos por escudriñar su palabra, por conocerle a Él. Nosotros sabemos que todos aquellos que estudian en una carrera secular son 6, 7 años y que cada uno se prepara para poder llevar a cabo su profesión. Él estudia, se desvela y lleva diferentes procesos. Pero definitivamente a veces, en el caso del creyente, dejamos a un lado la Escritura y no escudriñamos. Vivimos nuestro día con los afanes y se nos olvida orar. No tenemos una relación con el Señor. Entonces la sabiduría, la revelación y el conocimiento no pueden llegar porque nosotros mismos obstaculizamos y no le damos la oportunidad al Señor que nuestro espíritu y que nuestro desarrollo espiritual se vaya desarrollando. El objetivo del apóstol Pablo era que aquella iglesia pudiera obtener estos beneficios. Y si nosotros hoy en día lo estamos leyendo, debe de ser parte de cada uno de los creyentes para poder conocer al Señor. Nosotros sabemos que hemos venido al conocimiento de Él a través de una salvación maravillosa que nos ha dado. Pero la vida espiritual debe de seguir creciendo, debe de seguir desarrollándose para conocer al Señor. ¿Cuál es su grandeza? Definitivamente es algo importante que cada uno de nosotros debe de proponerse, crecer y desarrollarse para poder agradar al Señor, para poder servirle al Señor. Y por eso hablaba al inicio que nosotros debemos de ver más allá de lo normal. Y cuando nosotros ponemos estos elementos básicos del cual el apóstol Pablo se interesa y que definitivamente no es algo en lo que él haya dejado a un lado, sino que intercede. Él clama al Señor porque él sabe que conociendo al Señor profundamente, nuestro corazón, nuestra fe arraigada en esta palabra no va a cavilar. Vamos a ser firmes en lo que nosotros creemos. Vamos a ser firmes en que nosotros tenemos la palabra del Señor en nuestro corazón y nada nos va a hacer cambiar. Entonces no vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina porque vamos a tener la convicción en nuestro corazón. Entonces la oración que Pablo hace en este momento y lo que estamos leyendo es algo que nosotros debemos de practicar. Es algo que nosotros debemos de hacer para poder alcanzar esa sabiduría, ese conocimiento y esa revelación de su palabra. No son nuevas revelaciones, es solo que debemos de escudriñar. Jeremías 33 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, ahí están. No son nuevas doctrinas, es conocer la palabra del Señor profundamente, es conocer al Señor para que nosotros nos podamos interesar más y más cada día en su palabra,
en su reino y que como creyentes nosotros podamos desarrollar espiritualmente algo totalmente diferente y no quedarnos como niños pequeños que no desarrollaron. El Señor necesita que cada uno de los creyentes pueda ser fuerte en la palabra y que definitivamente en muchas ocasiones nos vemos que hay mucho creyente que no ha desarrollado, mucho creyente que solo se quedó en la puerta en lo que es la salvación y ya no practicamos todos aquellos dones de lo que habla la palabra. La palabra del Señor nos enseña que hay dones para edificación de la iglesia, de los cuales hoy en día estamos urgidos para que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Cómo está nuestra visión? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos para poder llegar a aquel momento y que nuestra vida pueda ser útil en las manos del Señor? Quisiera leer también cuando la palabra del Señor nos habla aquí en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, del versículo 8 al 18. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. El corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos, les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a aprenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada a la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Al leer esta palabra del Señor, nosotros nos damos cuenta de que había un problema y que el rey de Siria estaba en guerra con el pueblo de Israel. Sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta de que Eliseo se encuentra en Israel, es la persona que está trasladándole la información al rey directamente de lo que está sucediendo para que el pueblo de Israel obtenga la victoria. Siempre estar en comunicación con el Señor es lo mejor, porque nos va a guiar hacia la victoria. Sin embargo, vemos aquí algo tan importante cuando vemos aquí en el versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? En una situación como esta, por supuesto, que nos aflige, que de ver a tanto ejército que hay y que únicamente solo está el varón de Dios, y este muchacho que de plano no era una persona que tuviera experiencia
o que él hubiera visto ya la mano del Señor, entonces se atemoriza. Sin embargo, vemos que en el profeta Eliseo hay convicción, hay tranquilidad, que por supuesto la paz del Señor es algo que debe de acompañarnos siempre, teniendo paz, teniendo seguridad, teniendo convicción que el Señor nos respalda, vamos hacia la victoria. El siguiente versículo, que es el 16, Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esta, por supuesto, es la convicción que tiene el profeta, no así el joven, porque él le llama y le dice, no tengas miedo. Cada uno de nosotros sabe el desarrollo y el crecimiento que ha tenido en las diferentes experiencias que Dios permite que pasemos en esta vida. Sin embargo, aquí está el profeta frente a una situación difícil y complicada aparentemente. Y el muchacho, pues, obviamente está viendo una gran cantidad de ejército que está enfrente de ellos y que, según él, no van a poder salir de esta situación. Pero aquí es lo que queremos enfatizar en el versículo 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo es el que va al frente y que definitivamente en este momento el muchacho, por no tener una visión más allá de lo normal, él ve que no hay más que solo ellos y el ejército. Sin embargo, la convicción de Eliseo es totalmente diferente. Y él le ora al Señor y le dice que le ruega al Señor que abra sus ojos para que vea. Y el Señor respondió la oración de Eliseo y el muchacho, el joven, se dio cuenta de lo que estaba alrededor. Por supuesto, era todo espiritual. Entonces él lo que mira estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y esa misma esperanza, ese mismo respaldo del Señor lo tiene usted y lo tenemos nosotros. En algún momento nosotros podemos sentirnos solos ante una situación complicada, pero debemos de estar seguros que si hemos creído, que si hemos confiado, Él está con nosotros. Y precisamente de esto es lo que estamos hablando, de que nuestro desarrollo espiritual vaya creciendo, vaya fortaleciéndose en el Señor, para que en distintas situaciones en las que nos encontremos, nosotros podamos asirnos siempre del Señor, porque Él siempre ha estado y estará con nosotros. Entonces, en este momento, cuando el joven ve aquello que está alrededor, por supuesto que se pone alegre, contento, porque es algo que él no había visto. Entonces, consideramos que sí vale la pena que nosotros podamos tener una visión clara, que podamos nosotros entender que el Señor siempre nos ha acompañado y que siempre han estado ángeles con nosotros cuidando y guiándonos para que nuestra vida en algún momento nos ha librado de algún accidente, de alguna situación complicada y que nosotros no nos hemos dado cuenta. Entonces, Dios definitivamente quiere que cada uno de los creyentes pueda crecer en sabiduría, en revelación de su palabra, en ese conocimiento, para que nosotros podamos crecer y apoyar a nuestros hermanos. Dios sabe que definitivamente Él está atento, guardando siempre a su pueblo.
En el Salmo 27:3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Es decir, nosotros debemos de estar siempre con esa confianza en el Señor de que Él está ahí. En el libro de Isaías, en el capítulo 11 y versículo 2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto se encuentra en Isaías, en el capítulo 11 y versículo 2. Es lo que nosotros ahora vimos que también se encuentra en Efesios, pero con la diferencia de que Pablo está clamando para que esto sea realidad en nuestra vida. Aquí en Isaías, pues por supuesto se refiere a nuestro Señor, pero que también el apóstol Pablo está convencido de que eso es muy necesario en cada creyente para que nosotros podamos vivir una vida de victoria. Todos tenemos el Espíritu Santo, pero que también nosotros debemos de poner de nuestra parte para poder encontrar y someternos al Señor, para poder obtener el espíritu de sabiduría, poder tener inteligencia, poder tener conocimiento para poder avanzar. Las cosas que están escritas en su palabra definitivamente es algo importante para cada uno de nosotros. Si nosotros queremos crecer, si nosotros queremos servirle al Señor, vamos a hacerlo de esta manera. Porque definitivamente nosotros no podemos luchar, como dice su palabra, con armas. Definitivamente no se puede hacer. Vamos a trabajar y nos vamos a enfrentar contra el propio enemigo que todos conocemos, que es el diablo, pero que también el Señor nos ha dado su respaldo y nos ha dado armas como su palabra para poder destruir toda obra del enemigo. Entonces, se hace necesario que nosotros en este mundo podamos tener estos elementos necesarios para poder enfrentarnos a las distintas situaciones que nosotros nos encaremos en este mundo. En este mundo sabemos que cada uno puede venir con alguna pregunta y nosotros debemos de tener una respuesta de la esperanza que hay en nosotros. Pero si nosotros no conocemos su palabra, si nosotros no demandamos que el Señor provea sabiduría, entendimiento, definitivamente no vamos a crecer, no vamos a desarrollar. Esto es muy importante para que nuestra vida pueda desarrollarse en el Señor. Regresando al versículo que leímos al principio, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Cada uno tiene que ver de la manera que nosotros hemos explicado anteriormente. Daniel 1:17 dice la palabra del Señor: a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Todos conocemos quién fue Daniel. Definitivamente fue un joven que tenía bastante del Señor y que él se enfrentó a diferentes enemigos y que también pudo resistir y sobresalir porque tenía su confianza en el Señor y porque a él no lo atemorizó un horno de fuego, no lo atemorizó que lo llevaran delante del rey por no haberse postrado ante una estatua. Es decir, había convicción en él, había seguridad, y eso es lo que nosotros debemos de tener. Si nosotros tenemos la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento de Dios, podemos nosotros continuar en este mundo seguros de que podemos hacerle frente a cualquier situación porque vamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como hijos de Dios tenemos la guía de su Espíritu. La palabra de Dios
nos habla que también Él quiere que nosotros seamos un pueblo sabio. David fue un hombre sabio. Cuando nosotros vemos a hombres que en algún momento pasaron situaciones difíciles, tenían convicción en sus corazones. Podemos ver que Josué, cuando estaba por terminar el día, él clamó convencido de que el sol podía pararlo y le oró al Señor y ganaron la victoria. Entonces, como creyentes, nosotros debemos de tener una vida espiritual que vaya creciendo, que se vaya desarrollando, como dice su palabra, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. El Señor que empezó la obra en nosotros también la culminará, pero necesita también que nosotros pongamos de nuestra parte para poder desarrollar ese hombre interior que está en nosotros, que se fortalezca espiritualmente, que vaya creciendo, para que también nosotros, después de cierto tiempo que ya estamos como creyentes, podamos ser útiles en las manos del Señor. Hoy el Señor necesita obreros, necesita gente que hable su palabra. Y es usted y estamos con la disposición de poder servirle. Considero que es una etapa en la que el Señor nos ha permitido servir hoy más que antes y que definitivamente, si estamos nosotros conscientes de lo que estamos viviendo, debemos de compartir lo que nosotros hemos conocido. Dad de gracia lo que hemos recibido de gracia. Nosotros hemos recibido un evangelio maravilloso, un evangelio que ha transformado nuestras vidas y que definitivamente hoy es necesario que nosotros podamos compartir esa palabra con aquel que no tiene ninguna esperanza. La palabra del Señor también nos sigue hablando en Lucas 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es decir, se hace necesario de que nosotros podamos tener un conocimiento, pero este conocimiento definitivamente se hace necesario que Dios pueda obrar en nuestras vidas para que eso pueda ser una realidad en nosotros. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Pero si nosotros nos damos cuenta, en el 45 dice que Él les abrió el conocimiento. Necesitamos también que el Señor abra nuestro entendimiento para conocerle cada día más y más. Dios capacita a su pueblo siempre y cuando nosotros querramos y siempre y cuando nosotros colaboremos con Él. Segunda a Timoteo, en el versículo 7 del capítulo 2, dice lo siguiente: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo, no en algunas cosas. Dios puede abrir y nos puede dar un entendimiento para que nuestra vida sea siempre agradable a Él. Efesios 3:20 nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si le pusimos atención, dice la palabra del Señor que Él es mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, pero luego dice, según el poder que actúa en nosotros. Ya el Espíritu Santo está
depositado en nosotros y el poder actúa en nosotros, es decir, está dentro de nosotros. Debemos de hacerlo una realidad. Debemos de ser hombres que accionemos para agradar al Señor. El Señor ya puso su provisión en nosotros. Su Espíritu ya está dentro de cada uno de los hijos de Dios. Únicamente debemos de accionar. Debemos de creer esta palabra y debemos de pedir a Él que nos llene de su sabiduría, de su entendimiento, para que nuestra vida pueda crecer para agradarle a Él. Así que en esta mañana yo quiero dejarles claro y que nosotros debemos de pedirle al Señor, así como el apóstol Pablo lo hacía. Nosotros debemos de insistir en que nuestra vida pueda ser llena de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nosotros debemos de avanzar y debemos de crecer espiritualmente para el servicio de su obra. Cada uno de nosotros tiene esa visión internamente para saber hasta dónde hemos crecido, hasta dónde hemos desarrollado, y si cada uno de nosotros quiere poder abundar más en la profundidad de lo que el Señor nos ofrece. Así que el Señor les bendiga en esta mañana. Deseamos que podamos escudriñar su palabra y que esta palabra sea y haya sido de bendición para su vida. El Señor les guarde y el Señor les bendiga. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.